radioschooling.com. La violencia sutil y todos estos temas que has tratado en tus libros, las adicciones, sobre todo uno de los temas que me llamó más la atención es que lo que les pasa a nuestros hijos muchas veces depende de nuestra infancia, de la infancia de los padres. ¿Esto hasta qué punto influye? Bueno, vamos a separar primero las preguntas. La primera pregunta sobre la violencia sutil me parece que es la más importante porque no tenemos nosotros conciencia de la violencia del desamparo. Todos nosotros en nuestra sociedad occidental, patriarcal, machista, consumista, como la queramos llamar, en realidad está basada en la dominación, y para poder dominar al otro, para poder competir con el otro, para poder ganarle al otro, para poder conquistarlo, lo que tenemos que hacer es generar guerreros o sometedores o personas sometidas. Y esto se hace de una manera muy sencilla, que es no permitiendo que el niño recién nacido o el niño pequeño obtenga aquello que como miembro de la especie humana precisa para poder desarrollarse dentro de un estado de beatitud o de armonía. Eso es todo. Prácticamente nosotros podríamos decir que ninguno de nosotros, quienes hoy somos adultos, hemos obtenido la calidad de amparo, de protección, de brazos, de calor, de mirada, de alimento, de cuidado, tal como nosotros como especie esperábamos al momento de nacer. Eso se llama desamparo, eso es violencia. O sea, a ese nivel o a esa falta de confort en un momento en la vida en que somos totalmente dependientes de los cuidados maternos o de algún adulto, se vuelve algo terrorífico. Porque el bebé, cuando somos bebés, no podemos procurarnos nada a nosotros mismos por nuestros propios medios. Dependemos que el otro nos alimente, que el otro nos cuide, que el otro nos higienice, que el otro nos ampare. Si no lo obtenemos, la vivencia es desgarradora. Eso es violencia. Obviamente hoy en día nosotros, no sé, paseamos por la calle, entramos en un centro comercial, vemos a los bebés en sus cochecitos a 1 metro de distancia, el cuerpo de la madre llorando, y a nadie nos parece que eso fuera algo atroz. Nos damos vuelta y sonreímos y decimos, qué bonito, ¿cuántos meses tiene? 1. Ay, pero qué precioso. Ahora el bebé está llorando y la madre tratando de ver dónde calienta su mamadera. Y eso a nosotros no nos llama la atención. Eso es violencia, porque es la vivencia de la desesperación vivida desde el punto de vista del niño. ¿Qué va a hacer el niño con eso? Y bueno, va a empezar a hacer una cantidad de cosas para tratar de sobrevivir. Ahí es donde el niño va a desarrollar o desplegar lo que yo llamo ciertos mecanismos de supervivencia. Va a estar luego el niño más agresivo, que va a decir, mejor pego antes de que me maltraten a mí. Va a estar el niño totalmente sometido y abusado, que va a estar todo el tiempo esperando el amor y nunca va a llegar, y va a soportar cualquier cosa, de sus padres, de sus amiguitos, de sus compañeros, de sus hermanos. Va a estar el que se va a enfermar todo el tiempo, porque su única manera de poder pedir amor y cuidado va a ser a través de las enfermedades físicas, y entonces va a producir un gran malentendido porque los padres van a atender el cuerpo físico en vez de atender la falta de maternaje que ese niño está gritando. En fin, todo eso está muy descrito en mis libros con muchísimo más detalle. Esto con respecto a la violencia. Es muy importante que nosotros detectemos todas las maneras de violencia que nosotros mismos generamos, que luego los niños aprenden, y que luego de diferentes modos el niño luego va a aprender a relacionarse, siempre tratando de ganar por sobre el otro. Es decir, uno puede sobrevivir en la medida que mata al otro, porque ya está visto de que en la solidaridad las cosas aquí no han funcionado, ni ha sido nuestra experiencia. La segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver, nosotros hemos sido esos niños, y hemos crecido y luego devenido jóvenes y adultos con mucha desconfianza, con algunos mecanismos que siempre ponemos en funcionamiento, siempre con el miedo a que alguien nos haga daño y con la necesidad imperiosa de sobrevivir. Cada uno lo ha organizado de diferentes maneras, y si alguna vez nos sucede a los adultos que tenemos hijos, esto puede llegar a ser más fuerte. En el caso de las mujeres, porque están en una vivencia así más inmediata, más fuerte, más intensa con el niño, pero a los varones también les pasa.
¿Qué es lo que sucede ahí? Yo pienso, y esto es muy importante, sobre todo para los padres que nos están escuchando, que ideológicamente asumen ciertas situaciones como de una crianza con apego y de la lactancia prolongada y el colecho y la escuela en casa y todo eso, que es muy bonito. Sin embargo, a muchos de estos padres nos sucede que igualmente sentimos que estamos haciendo todo bien y sin embargo las cosas no funcionan. El niño igualmente tiene 6 años y se hace pis, o no me hace caso, o se enferma todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto no es un tema de voluntad. A ver, ¿qué más puedo hacer? Este es, para mí, el mayor problema y lo más difícil y el verdadero desafío es que los adultos averigüemos primero qué es lo que nos ha acontecido a nosotros en nuestra primera infancia, cosa que es muy difícil porque no nos acordamos. Y lo que nuestra madre ha dicho, nuestro padre, es desde el punto de vista de ellos. Si nuestra madre ha dicho, vos eras buenísimo, ¿qué significa eso? ¿Qué niño es buenísimo? Puede haber sido un niño totalmente sobreadaptado. Ya vi cómo le pegaban a mis 3 hermanos mayores. Yo decidí de que lo mejor era ser bueno para no recibir tanta paliza. ¿Qué significa que yo era buenísimo? O que yo era muy llorón. O que yo era terrible. ¿Qué significa? Entonces, las palabras que los adultos han utilizado, que yo esto lo llamo la historia oficial familiar, no dan cuenta de la realidad que nosotros hemos vivido cuando fuimos niños. A mayor desamparo que hemos vivido nosotros, más mecanismos de supervivencia hemos desarrollado. Hay de distintos tipos, y esto realmente sugiero que sean leídos en mis libros, básicamente en un libro que se llama Crianza, Violencias Invisibles y Adicciones, otro libro que se llama La Revolución de las Madres, y otro libro que está recién llegando a España que se llama El Poder del Discurso Materno, que son los libros donde está esto más detallado, y que justamente como son libros más difíciles, no son los libros más exitosos ni los más leídos. No, yo pensaba que sí, que serían... No, el más leído es La Maternidad y el Encuentro con la Propia Sombra, que es un libro donde todas las mujeres que devienen madres se identifican fácilmente, ¿no? Eso es claro. Lo que quiero decir con esto, que para mí el mayor desafío es averiguar primero qué nos ha sucedido. Segundo, tratar de averiguar qué hemos hecho con eso que nos ha sucedido. Quizá lo que hicimos fue poner una especie de distancia emocional, o hemos decidido vivir en una burbuja y desconectar de nuestras emociones y vivir nuestra vida desde un lugar bastante superficial, de modo tal que realmente el dolor no nos duela tanto. O otras personas, qué sé yo, nos hemos metido en drogas y bueno, después hemos salido, pero tenemos medio cerebro lastimado. En fin, cada uno de nosotros ha hecho lo que ha podido para sobrevivir, y a mucha honra porque hemos sobrevivido, si no, no estaríamos ahora conversando. Pero cuando tenemos la demanda inmensa del niño, ese niño nos está demandando a nuestro cuerpo emocional. Y nosotros no sabemos lo lastimado que lo tenemos. Entonces, hacemos el esfuerzo y la voluntad de leernos los libros y hacer, como dice Laura Goodman, como dice Carlos González, como dice Michelle Odan, y hacer las cosas bien. Y esto no se trata de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que averiguar qué nos pasó para saber con qué contamos. Y no es una cuestión de voluntad. Yo pienso que dependemos más de la conciencia que nosotros podamos desplegar a partir de algún tipo de indagación personal. Bueno, ha respondido como la mitad de mis como preguntas. Buenísimo. En una. Si no se hizo muy aburrido. No, para nada. Entonces, la adicción, o sea, ¿crea adicción la violencia? ¿Y qué papel juegan las adicciones en relación a la violencia? ¿Qué relación hay? A ver, las personas que somos adictas a algo, que en esto estamos prácticamente todos, en verdad la adicción ha funcionado como un mecanismo posible de supervivencia. Por ejemplo, si yo era bebé y yo quería mamá y mi mamá no estaba, quería teta y la teta no estaba, quería brazos y los brazos no estaban o tardaban mucho en llegar, yo acostumbré a tratar de introyectar, como dirían los psicoanalistas, algo de sustancia materna. Entonces puede ser de que mi mamá, para calmarme, no sé, me daba azúcar o me daba helados o me ponía la televisión. Hoy en día pondríamos los jueguitos del ordenador. Entonces, una cosa de agarrar algo para satisfacerme rápido, pero claro, una vez que me comí el chocolate, a los 5 minutos quiero otro chocolate. Porque es satisfacción inmediata, pero también enseguida vacío inmediato. Entonces hemos aprendido a ir introduciendo cualquier sustancia que nos calme, que en realidad que nos calme el corazón. Como nosotros vivimos en una sociedad de consumo, no es muy fácil detectar
la gaseosa, el azúcar, todo eso que no, la comida basura, el jueguito, pasar por el supermercado, que siempre quiero algo, siempre me tengo que ir con un juguete, ay, este niño que ya le compré un juguete y ahora quiere otro. El problema es que si yo no le doy mamá, el niño me va a volver a pedir un juguete. Yo me puedo enojar, enfadar, como dicen ustedes, porque ya le di 5 juguetes y quiere el sexto, sin comprender que si yo tuviera la capacidad de permanecer con el niño en comunicación franca con él, el niño no necesita ningún juguete, porque todo lo que quiere es mamá. Lo que pasa es que ya no sabe más cómo pedirlo. Ya se olvidó que lo que quiere es mamá. Ahora sabe que si pide una galletita, bueno, mamá quizás se la compra, y si quiere un juguete quizás se lo compra, y si quiere mirar algo en la televisión quizás se lo compra. Entonces, así vamos aprendiendo a que cuando nos sentimos mal, tratamos de buscar algún tipo de satisfacción inmediata. Después, entrar en el alcohol, en el café, hoy en día en las redes sociales, que también es la gran adicción. Y que estamos todos... Yo tampoco puedo vivir sin mi BlackBerry, por ejemplo. Yo no estaría acá en España tranquila si no tengo mi BlackBerry sabiendo todo lo que está pasando con mi trabajo, con mi familia, con mis hijos en el otro lado del mundo. A mí, por un lado, es maravilloso, pero también se vuelve adictivo, ¿no? Y es muy difícil ¿cómo saber si algo que nosotros utilizamos, cómo saber, es por la cantidad de alcohol que yo soy alcohólica? No, es por la desesperación que tengo cuando lo necesito incorporar y no lo tengo a mano para incorporar. Esto se parece a la vivencia infantil, cuando yo bebé quería la teta y la teta no llegaba. Y para el niño, pensemos, el niño no puede esperar. El bebé quiere teta, la teta tiene que aparecer ya, el niño no puede esperar media hora. Porque la espera duele cuando somos niños. Esa vivencia infantil de que la espera duele es la misma que hoy tenemos cuando yo me quiero fumar un cigarro y el cigarro no está, son las 3 de la mañana y hay 10 grados bajo cero y yo me voy a vestir y me voy a agarrar el coche y me voy a ir a un lugar de 24 horas abierto para comprarme mi cigarro. Esa desesperación, porque si no, siento que me muero. Esa desesperación es infantil. Eso es adicción. Ahora, ¿hay que luchar contra las adicciones? No. Lo que tenemos es que comprender. No podemos luchar contra una necesidad real. Lo que sí podemos hacer es comprender que no importa cuánto alcohol, cuánto café, cuánto azúcar, cuánta cocaína o cuánto iPod me meta dentro de las venas, no voy a obtener más mamá. Tampoco la puedo obtener ahora si tengo 40 años o 50 o 25. Pero lo que sí puedo hacer es tener conciencia que eso fue lo que me pasó, que yo vengo de una historia de carencia muy importante, entonces voy a comprender mi adicción y dentro de la comprensión de mis muchas adicciones, quizá pueda empezar a entender que no es el cigarrillo lo que necesito, en realidad es un vacío existencial. Después, bueno, si quiero dejar de fumar, veré cómo compenso, pero tengo que entender que no es solamente un tema de abstinencia, sino que es un tema de enorme necesidad no satisfecha en el pasado. ¿Qué tiene que ver esto cuando tenemos niños? Que cuando somos adictos está en nuestra propia desesperación infantil, que nosotros como adultos igual siempre vamos a tener la necesidad de satisfacernos a nosotros primero, antes que satisfacer al niño. Y cuando tenemos un niño pequeño es eso que a los adultos nos resulta tan difícil, que resulta que el niño siempre quiere tener la prioridad. Entonces estamos luchando, yo adulto, yo primero me quiero tomar yo mi copa de alcohol, pero el niño está berreando, bueno, pues que me espere. Entonces soy yo niño en cuerpo de adulto, en envase de adulto, frente al otro niño real, a ver quién se satisface primero. ¿Quién tiene razón? Los dos. El único problema es que el otro es un niño real y yo lo que tengo es el recurso de la conciencia de poder trabajar sobre eso, porque mi necesidad es infantil, no es real de ahora. Yo puedo satisfacerme a mí mismo, en cambio el niño necesita ser satisfecho a partir del cuidado de los mayores. En este sentido, las adicciones es un tema interesante para que nosotros podamos pensarnos y pensar a los demás. Por supuesto que hay muchas adicciones que son visibles y muchas adicciones que son invisibles. Por eso yo te decía, qué sé yo, la cocaína es una droga más pesada, entonces es más visible. Pero la adicción, qué sé yo, al café. Y si no logro que me hablen antes de tomar 3 cafés, ¿eso cómo se llama? Es lo mismo.
o la adicción a la tecnología, o en fin, uno no es más adicto porque consume más cantidad. Uno es adicto porque si no lo introyecto, siento que me muero. Es decir, uno podría decir que quien es adicto, en verdad, es sinónimo de decir soy un adulto que quedé fijado en ese desamparo infantil y ni siquiera me di cuenta. ¿Y qué papel juega la victimización en todo esto? La victimización es otro personaje posible. En verdad, antes cuando yo te hablaba de mecanismos de supervivencia, cada uno de nosotros ha jugado algún personaje posible siempre para sobrevivir. Y algunas personas hemos adoptado también para obtener finalmente cariño, mirada, 2 minutitos para que mamá nos dé la razón, el personaje de la víctima. Esto ya se ha jugado, pobrecita Catalina. Mirá qué malos que son sus hermanos que siempre le pegan, ella que es tan buena. Entonces, Catalina va a aprender a funcionar haciendo saltarle la térmica. ¿Se entiende esta expresión en España? Sí, creo que sí. Hacer algo para que el que adoptó el personaje del agresivo... le voy a hacer una burla para que entonces mi hermano el agresivo me pegue, entonces yo lloro, entonces finalmente yo termino en brazos de mi mamá. O sea, es un poquito sencillo lo que estoy diciendo, pero son mecanismos que uno también va aceitando. Las víctimas tenemos algo muy interesante, y es que primero logramos tener muchos aliados y logramos que muchas personas nos den la razón. Y tener muchos aliados y que muchas personas nos den la razón no significa que nos comprendamos a nosotros mismos y tratemos de ver que provenimos del mismo nivel de desamparo que la persona que me ha hecho daño, solo que yo pienso que el otro es el culpable y no me doy cuenta cuál es mi rol, cuál es la actitud que tengo yo también para generar situaciones de violencia activa en un cierto escenario. Porque al final me pego a mí, no le pego a mi vecino. O sea, que yo algo tengo que ver en esas escenas donde siempre termino lastimada. Esto es para desarrollar bastante más, pero lo que quiero decir que todas estas situaciones, cada vez que nosotros estamos, los adultos, en algún escenario que nos duele, que nos lastima, que nos quejamos, que querríamos estar en otro lado, que decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo tan mala suerte? También lo que deberíamos hacer es iniciar algún trabajo de indagación personal que nos permita entender por qué nosotros hemos aprendido desde muy temprana edad a generar eso. Porque si nosotros lo generamos, eso es lo que sucede. Ahora, si no nos gusta eso que nos sucede, tendríamos que entender cómo lo generamos para aprender a generar otra cosa. ¿Por qué se disparan las sombras con la maternidad? En verdad, bueno, esto es de mi primer y viejísimo libro, La maternidad y el encuentro con la propia sombra. A ver, la sombra se dispara todo el tiempo, a todos nosotros. Es más, nos vamos a dormir todas las noches y los sueños son imágenes de nuestra sombra. Nos enamoramos de nuestra sombra. Nos casamos con el señor o con la señora que representa exactamente la parte de nosotros mismos que nos resulta conocida, pero que a su vez nos completa, o nos falta, o no. Tiene como un olorcito a conocido, pero a su vez es una parte que nosotros no asumimos como propio. La sombra convive con nosotros todo el tiempo. Nuestros vecinos son la sombra, nuestros padres representan la sombra, nuestras parejas. Cuando yo desarrollé este tema respecto a la maternidad, para mí el concepto más importante es el que fui observando, que lo llamé la fusión emocional. La fusión emocional es el fenómeno por el cual madre y bebé comparten el mismo territorio emocional. En verdad, todas las personas somos fusionales. Nosotros no estaríamos hablando aquí nosotros dos si no hubiera ahora una fusión y una vibración de entendimiento, hasta estamos respirando el mismo aire. Estamos a 30 centímetros de distancia y no podríamos estar juntos si no hubiera una fusión que es bastante misteriosa, porque ¿dónde está? A ver cómo se come, qué gusto tiene, no sabemos. Lo que yo fui detectando es que en el vínculo de la madre con los niños muy pequeños es tan evidente que a mí me gusta ese territorio para poder estudiar el fenómeno de fusión emocional que de cualquier manera existe en todos los ámbitos entre todos los seres vivos. Cuando una persona está deprimida se le mueren las plantas, eso es fusión emocional entre la planta, que es un ser vivo, y el ser humano que está ahí. Por supuesto que si nos pasa con la planta, nos pasa también con las personas. ¿Cómo no nos va a pasar
una mamá con un bebé. O sea, es tan intensa. El bebé salió de las entrañas de la madre, salió del alma de la madre. Y está ahí. Es tan intenso. Y yo, 30 años atrás, empecé mi trabajo observando eso. Entonces empecé a hablar de la fusión emocional y empecé a proponer a las madres que en vez de preguntar qué le pasa al bebé, empecemos a preguntarnos qué me pasa a mí. Porque el bebé, como es un ser sutil que todavía no habla, sigue expresando de un modo muy sencillo, muy claro, parte de lo que le pasa a la mamá, que la mamá no tiene conciencia que le pasa. Y a mí eso me interesó como punto de partida para un estudio mucho más global, que es el de la totalidad de la conducta humana. A mí me parece interesante porque es tan evidente, pero tan evidente que mamá y bebé comparten el territorio y que lo que le pasa a la mamá le pasa al bebé, que lo que le pasa al bebé le pasa a la mamá, que luego, viendo eso, vamos a poder, con un poquito más de sutilidad, entender cómo funcionamos las parejas, cómo funcionamos en las amistades, cómo funcionamos entre padres e hijos, cómo funcionamos entre empleador y empleado, ¿no? Cómo estas ondas magnéticas... cómo las cargas se distribuyen. Cuando alguien, en una relación cualquiera, alguien no se hace cargo de nada, el otro obligatoriamente se hace cargo. Esto es fusión emocional. O sea, hay una cierta carga que se distribuye entre los personajes que hacen parte de esa trama. A mí me parece que somos los adultos tan ignorantes en general de la conducta del ser humano y totalmente ignorantes sobre la realidad del bebé humano, que empezar por la fusión emocional tendría que ser el ABC cuando vamos a tener un niño. O sea, si no entendemos que estamos fusionados emocionalmente, no entendemos nada. No hay ningún libro para leer, en verdad. Primero entendamos que eso y yo somos lo mismo, no hay más bebé y yo, hay un bebé yo. Empecemos por ahí. Y entonces empecemos a desarrollar, a desplegar, a mirar, a observar qué nos pasa. Pero nosotros seguimos pensando que el niño que nació de nuestro vientre es el hijo del vecino. Y vamos a un señor desconocido que nos hace esperar 2 horas en una sala de espera y después le preguntamos, ¿cómo está mi bebé? Y el señor nos mira y dice, ¿usted cómo? ¿Pérez? No, González. Perdón. Está muy bien, pero me parece que tiene que crecer 500 gramos más. Estamos todos locos. O sea, esta falta de confianza en nuestros propios procesos y en la capacidad de los humanos de que tenemos todo a nuestro alcance, tan al alcance como nuestras propias vibraciones, nuestra propia intuición, nuestro propio corazón, nuestra propia mente, que simplemente a mí me parece que la figura de la madre con el bebé es como la más fácil para mirar la evidencia. ¿Por qué hasta ahora nadie explicaba el puerperio como es? Todo el mundo te pintaba un puerperio, una maternidad como muy de color de rosa y luego yo creo que las mujeres se dan cuenta o algunas mujeres se dan cuenta de que no es como te lo explica la sociedad. Sí. ¿Eso por qué crees que ocurre? ¿Por qué será? A ver, yo ya pensé tantas cosas sobre eso que ya no sé más qué pienso. En verdad no sé, yo pienso que todos, porque cuando las mujeres puérperas lloran diciendo, ay, Laura, antes de leer tus libros, a mí me decía, como si la sociedad fueran los demás, la sociedad somos todos nosotros. En realidad, la sociedad somos todas las personas que preferimos vivir desconectadas. Yo te voy a decir algo. Yo hace muchos años, muchos, cuando todavía era optimista, siempre tenía esta cosa de que yo le quiero explicar a las mamás antes que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y las embarazadas realmente me miraban horrible. Yo era mucho más joven y yo todavía tenía muchos deseos de un mundo mejor. Y nadie quería saber nada, en verdad. Y hasta el día de hoy sucede, información hay mucha. Hoy en los tiempos de Internet, ¿quién no tiene acceso a lo que es un parto respetado? ¿Quién no tiene acceso a los beneficios de la lactancia? ¿Quién no tiene acceso a una escuela sin autoritarismo? ¿Quién no tiene acceso a la información sobre lo bueno que es ser vegetariano? ¿Quién no tiene acceso a saber qué bueno que es hacer yoga? En fin, no es muy difícil enterarse. Sin embargo, nuestra desconexión es más fuerte, porque si conectamos, ¿con qué vamos a conectar? Con el dolor del desamparo de nuestra infancia.
Y en verdad ninguno de nosotros, por más que nos dicen cosas, somos las propias personas, en este caso si me preguntas por las puérperas, somos las propias mujeres puérperas que no tenemos ganas de enterarnos, porque preferimos vivir una vida superficial, porque si empezamos a enterar y a conectar con situaciones profundas, reales, sentimentales, afectivas, emocionales, obligatoriamente voy a tocar esos lugares emocionales de mi propia infancia, que duelen un montón. En cambio, si vivo una vida convencional, superficial, haciendo todo lo que hacen todas, dejando llorar al chico 3 días, después que lo internaré 8 veces en el hospital por su broncoespasmo, después irá a la escuela donde le pegan y le gritan, y bueno, problema de él, como dicen en Argentina, después se pagará el psicólogo cuando sea grande, ¿no? Eso es más fácil, entonces no es la sociedad, somos cada uno de nosotros. Entrar en conexión con lo que ya sabemos es muy doloroso. Entonces, aunque nos dicen, preferimos hacernos los tontos. Y yo ya no echaría más las culpas a la sociedad. La sociedad pero la sociedad son, ¿qué es la sociedad? Soy yo. Porque, ¿por qué le digo? Porque en una de esas mi madre me ha dicho, tú no tienes leche, y tengo 3 amigas que han venido a mi casa y han querido contarme sus experiencias de lactancia prolongada. ¿Y a quién escuché? A mi mamá. ¿Por qué? Porque yo necesito estar desconectada, porque me duele mucho. Entonces, esto de andar culpando de por qué no me dijeron, no. Información hay, y mucha. En relación a la culpa, bueno, hay gente que quizá al oír tu tesis se sienten muy culpables. O al menos yo he hablado con algunas madres que empiezan a leer los libros y se sienten culpables y como que los paraliza y ya no quieren indagar más ni actuar porque se han como abierto un poco la tapita de la caja de Pandora, han visto, uy, y han cerrado. Bueno, es lo mismo que te digo, yo lo que creo con estas personas es que tienen razón de cerrar, porque lo que hay adentro es demasiado dolor. Ajá. Entonces la conciencia les está avisando, no estás en condiciones de abrir ese nivel de dolor que te vas a encontrar si realmente conectás. Y la conciencia en realidad es nuestro mejor refugio. Y cuando una persona dice, no, la verdad decir me dio mucha culpa, mejor ni me entero, bueno, tienen razón. En verdad la culpa es también un mecanismo. Como me da culpa, mejor que mi hijo se muera en el infierno, pero yo mejor me quedo sin culpa. O sea, ¿cuál es? ¿Qué importa si tengo culpa? O sea, a ver, si yo tuviera capacidad, ¿qué importa si tengo culpa? Si yo realmente estoy dispuesta a entrar en contacto con mi dolor, si es en beneficio mío, de mis hijos y de los hijos de mis hijos, lo hago. Ahora, si yo prefiero preservarme yo y vivir una vida superficial porque me duele mucho, y bueno, también es una decisión. Alguna vez mis hijos, o los hijos de mis hijos, o los hijos de mis hijos, harán el trabajo de conexión con el ser esencial que yo no pude hacer. Está todo bien. Ajá. ¿Tú crees que se puede romper la cadena o reconectar? Sí. Yo me refiero uso el término romper la cadena en solitario, ¿o es imprescindible un terapeuta? Es absolutamente imprescindible un terapeuta, porque la sombra es sombra, o sea, no la vemos. Esto se requiere. Ahora, la pregunta es, ¿qué terapeuta? Que yo vaya a un terapeuta, ¿es garantía que yo vea mi sombra? No. Prácticamente ningún terapeuta sabe trabajar, lamentablemente. Hay muy poca gente que sepa trabajar. Ojo, hay muchas metodologías de trabajo. Yo enseño una que fui desarrollando yo, que creo que es buena, no es la única. Hay muchas buenas, hay muchas muy buenas metodologías. El problema que las metodologías precisan de personas que utilicen con gran sabiduría las metodologías, y esas personas no abundan. Ese es el gran problema. Bueno, por último, ¿cuál es el papel del hombre en todo el proceso del puerperio? El hombre tiene algo muy importante para hacer, muy importante, que es amar a su mujer. Ahora, la pregunta ¿es capaz de amar a su mujer? ¿Puede? ¿No puede? ¿Le sale? ¿No le sale? ¿Se tiene ganas de irse a Katmandú? Bueno, que lo averigüe, averiguando de dónde viene, qué historia ha tenido,
qué cantidad de amor tiene adentro para dar, si viene de un desamparo muy grande, si viene de historias de violencia, de abuso, de mentiras o de secretos muy grandes, si está asustado, si tiene mucha distancia emocional, si prefiere borrarse y hacer de cuenta que esto que le está pasando no le está pasando, depende, o sea, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? Uno siempre puede hablar de roles ideales, pero lo que nosotros tenemos que ver somos las personas reales que somos cada uno de nosotros, los hombres y las mujeres. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué pareja hice? ¿En base a qué acuerdos lo hice? ¿Cómo apareció este niño en mi vida? ¿Quién es la mujer que tengo al lado? ¿Cómo es la relación que yo pude construir con la mujer que tengo al lado? ¿Qué habíamos acordado juntos? ¿Qué es lo que pudimos sostener juntos? Y bueno, en base a esto, ¿yo qué más tengo para dar? Porque la mujer con un niño está frente al desafío de, se ve que estoy en un momento donde tengo que dar algo más que nunca di. El hombre está en el mismo desafío. En este es un momento que tengo que dar algo más que nunca di. Ambos dos están en un momento de una enorme crisis porque hombre y mujer están en un momento de una demanda de amor como nunca antes habían recibido. Por eso yo pienso que más decir, ¿qué tiene que hacer el hombre? Los hombres y las mujeres lo que tenemos que hacer es averiguar de dónde vinimos, qué nos pasó de verdad, qué discurso hemos comprado, qué personaje hemos adoptado para sobrevivir a eso que nos pasó, cómo nos hemos entrenado en ese personaje, qué hemos hecho luego a lo largo de la vida a partir de ese personaje, cómo el personaje funciona ahora que tengo hijos, cuánto me duele, me molesta o lastimo a los demás. Y por último, esto que no me gusta, ¿tengo ganas de cambiar? Porque quizá también uno puede llegar a la conclusión, más o menos en mi personaje el 90% me gusta, el 10% no, y bueno, entonces no cambió nada. Porque también para cambiar uno tiene que estar dispuesto a abandonar los beneficios que el personaje o las tramas tal cual las organizo me otorgan. Así que es difícil, cambiar es difícil. Para mí esto es una cuestión de conciencia, no de tratar de hacer las cosas bien. Pues todos, nuestros papás también hicieron las cosas bien, y nuestros abuelos también. Y si mi abuelo la mataba a golpes a mi mamá, desde su concepción él hacía lo mejor que podía hacer, porque él creía honestamente de que así le iba a sacar derecha, ¿no? Así que esto no es una cuestión de quién tiene razón en cómo criar. Tampoco es una cuestión de, adopté esta mejor manera de criar, entonces voy a hacer todo lo posible para criarlo de esta manera, porque garantizo que no nos va a salir bien. La única manera, que no es ni buena ni mala, pero como mínimo es verdadera, es que realmente bajo alguna metodología averigüemos, indaguemos quiénes somos. Antes de acabar, me gustaría que nos expliques el trabajo actual que estás haciendo aquí en Barcelona y en Argentina, ¿qué te trae por aquí? Bueno, en Barcelona decidí ya desde octubre del 2011 iniciar una especie de formación profesional intensiva, que estoy viniendo 3 veces por año a Barcelona, ahora que estamos en febrero, junio y octubre, ¿no? Y vamos a ver si lo seguimos manteniendo siempre en febrero, junio y octubre. Son 2 días intensivos, sábado y domingo, pero donde solamente estoy entrenando a la gente a organizar las biografías humanas, que es el sistema de indagación que yo propongo. Es esto, no hablamos de crianza, no hablamos de niños, no. Estoy entrenando a las personas a usar esto como una herramienta, a devenir terapeutas bajo esta modalidad. Y lo tengo, y bueno, lo hice como yo vivo en Argentina con un sistema abierto, es decir, que las personas pueden sumarse. No es que el que no empezó en octubre ya no puede sumarse, pueden ir sumando porque esto es una cuestión de entrenamiento. Cuanto más las personas vienen, más entrenan. Después a veces voy a algunos otros lugares a dar conferencias. Ahora el martes voy a estar en San Sebastián, o sea, a veces hago giras, pero en otros lugares doy conferencias cortas como una especie de introducción, pero la formación profesional la hago en Barcelona. Y para esto lo que sí quiero recomendar a quien le interese, el último libro editado en la Argentina, que todavía no está publicado en España, pero ya se consigue, que se llama El poder del discurso materno, que si entran por la web, se supone que en algunas grandes superficies como la FNAC y el Corte Inglés me han dicho que va a empezar a estar la edición argentina. Pero bueno, no sé, está esto, no sé, dentro de algunos meses si esto va a estar más resuelto. Pero es un libro que explica muy bien la metodología, y yo al menos para quienes quieran venir
hacer esta formación, como mínimo yo pido que ese libro esté escrito, porque si no me hacen preguntas de algo que ya está escrito y digamos, los conceptos teóricos que están escritos. Yo prefiero que las personas ya lo hayan leído y que entonces nosotros podamos seguir profundizando en el entrenamiento de esta modalidad. Quien se quiera apuntar o quien quiera conseguir el libro, ¿dónde...? Tiene que entrar a www.organizamos.org o más fácil también lauragutmanespana.com. Es web y está todo ahí. En organizamos.org o en lauragutmanespaña.com. Son dos webs iguales y está todo. Y ahí están las organizadoras que venden mis libros, que organizan mis seminarios y eso está todo ahí. Bueno, Laura, ha sido un placer tenerte en Radio Schooling. Muchas gracias. Gracias para todos los oyentes también. Hasta pronto.